La presentación en sociedad la he puesto yo, como, viste, como a los cumpleaños 15 cuando hacen ese tipo de cosas, esas fiestas medias raras. Es una marca de época. Claro. Digo, presentación en sociedad es algo que se hacía en el Claro. siglo XX con las Es medio señoritas. arcaico. Te está tratando de viejo, Pero, de desactualizado. Suena horrible además, porque siempre odié las fiestas de 15, es algo como, no sé, nunca fui a ninguna, de hecho, me negué a ir siempre. Pero no sé cómo nombrarlo de otra manera, el lanzamiento me parece extraño. El baby shower. El baby shower del congreso. No. La inauguración. La inauguración. ¿Sabes cómo se inauguran los libros? El estreno de un libro, tampoco. Presentación presentación del de la libro. memoria, lo que pasa que no lo tenemos en físico, ¿no? Porque Por es ahí algo se digital. hace más difícil la cuestión. Pero Porque por vos eso haces es una la- presentación o firmás libros, pero bueno, esto está todo en la... Por eso es presentación virtual. Claro. Es presentación virtual. Todo es porque el libro virtual, el congreso fue virtual y ahora es virtual hasta tanto se haga de manera que se pueda, cada uno lo pueda... Y la editar. memoria es virtual en sí misma, así que tenemos Por eso- memoria virtual, congreso virtual. Por O eso- sea, Bueno, dicho todo este preámbulo gigante para empezar, porque no supimos cómo empezar, decidimos que es el lanzamiento del libro. Quedó la pava encendida y está sonando de fondo. El lanzamiento del libro, ¿cuál es el nombre completo? Es Primer Congreso Latinoamericano, no, Primer Congreso Virtual Latinoamericano de Fotografía Estenopeica y Técnicas Alternativas. Largo. largo. Y ante eso lanzamos en este momento el libro con los textos teóricos que se llama Ponencias. Ponencias. Ujú. ¿Que no estás tomando una prueba? No, estoy preguntando Es cómo va. pregunta-respuesta. Estoy preguntando cómo va porque la gente que no sabe, sí, hay gente que puede estar mirando en este momento por YouTube. Bueno, Y la igual gente- acá las personas que están, creo, bueno, no, hay cuatro hicieron ponencia. Vos hiciste una ponencia, él hizo una ponencia. Daniel Tubío hizo otra ponencia y Ana Camarda hizo otra. Los otros chicos comprometen, si en un futuro hay la propuesta de otro congreso, que van a escribir, ¿no es cierto? Algo. Bueno, ¿yo puedo hablar un poquito? Sí, por Mira supuesto. cómo Yo te me quiero animé. todo ¿Qué suyo, tal? ¿Viste estaba, el vino? ¿verdad? Lo que Es hace la el vino. ansiedad. Sí, No, el tema es Claro. que fundamentalmente el objetivo principal que tuvo el Congreso, que se hizo en la pandemia, a través de lo que sufrimos todos por el encierro, pero la particularidad era que lo que queríamos era que hubiera algo escrito, era la idea en un momento, tener la posibilidad de tener textos en la mano. Yo soy mayor y a mí me encantan los libros, soy bibliotecaria, entonces bueno, surgió un poco para que llegaran a poderse expresar personas menos conocidas dentro de lo que es la fotografía estenopeica y lo que es las técnicas alternativas. Y bueno, y eso dio un lindo resultado. ¿Cómo Bueno, sale esta idea? llegar- ¿Por qué tienen la idea de hacer el Claro, congreso? ¿por qué? ¿Cómo sale esa idea? Y porque hubo lo que notábamos al meternos en tantos talleres, cursos, investigar por los que en las redes y todo eso, hay muchísimo material en inglés o en otro idioma. Entonces, el hecho era de que se pudiera generar, quizás no es la verdadera forma, tiene que haber otra, o poder la gente poderlo expresar y mostrarlo de otra manera, pero bueno, por ahí era la idea que se pudiera reunir ahí, aunar un montón de gente que con pequeñas experiencias, sin necesidad de que sea académico o algo así, sus propias experiencias de trabajar, de probar químicos, de papeles o lo que fuere, lo pudieran volcar en esa ponencia y en
En el En Congreso. el conversatorio, claro. Y en ese lugar vos estuviste a cargo de empezar a recibir todos los textos, ¿no? Estuvimos junto con las Sí. compañeras en la recepción. Igual Ceci estuvo más en la recepción. Nosotros estuvimos con Eliana y con la otra compa, que ahora no me sale el nombre, con Agus. Más en lo que sería la parte de difusión y acercamiento. Y técnica, sí. Pero claro, el objetivo era básicamente centrarnos en lo que era más que nada el conversatorio justamente con otros compañeros, ya sea fuera fotógrafos, artistas o como se autopercibieran cada uno, lo cual era raro en una situación pandémica, digamos. Era una situación especial, se mezcla un poquito esto con lo que hacíamos broma antes. Medio la parte digital, inevitable, porque los encuentros en un principio se habían dado de forma virtual, lo habíamos tenido, después subieron algunos encuentros personales, pero además se iban presentando como proyectos que de alguna forma algunos lo venían trabajando de forma anterior y otros lo venían ejecutando como muy En su momento. en su momento, Sí. en ese proceso pandémico mismo, digamos. Sí. Se mezcla un tema de lo analógico y lo digital desde la concepción de la obra en sí misma hasta cómo nos queríamos Bueno, comunicar entre el caso nosotros. de una chica que escribió, que ahora no me voy a acordar el nombre, que escribió sobre Ahora son muchos. solarigrafía, eran muchos, y todo lo que le había fallecido, un familiar de ella muy, muy querido en la pandemia, porque esto fue en el 21, Fotografía lo de más la grave y lo más encerrados, digamos, estábamos en el 20, y cuando falleció más cantidad de gente. Y esta chica comentaba que todo el efecto que a ella le producía el hacer ese tipo de fotografía, y como que le hacía pensar en una posibilidad de que hubiera algo más allá, después de la muerte y todo un planteo. Bueno, pero era muy emotivo, pero tenía su parte de necesidad de volcarlo y de la experiencia que estaba haciendo con el proceso, ¿no? No es que vino con otra cosa. Eso fue interesante. Vos que lo recibiste, ¿eso lo fue encarado más por el lado del proceso de fotografía autoral o fue más como un proyecto que volcó ella a nivel teórico? Yo creo que eso fue una experiencia personal. Una experiencia personal. Ni siquiera con la intención de hacer algo como para trascender. Fue algo que quiso escribir y que quiso poner ahí por lo que había sentido. Fue algo muy, muy fuerte lo de la pandemia. Pero bueno, así como también yo quería acá resaltar, bueno, hay cuatro ponencias acá, pero la de Daniel Tubío y la de Ana Camarda, Ana, que estuvimos hablando un ratito, ella hizo todo. Vos pertenecés a un grupo de investigación. No salís en Y cámara, vos pero sa- se escucha, así que podés hablar en voz alta. Perfecto. Sí, yo pertenezco al programa de extensión en cárceles de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Claro, y a su vez vos hiciste este trabajo particularmente, o sea, a través de esa investigación, pero haces como una ramificación de eso y haces tu parte de trabajo. Porque como otra cuestión que hago fotografía, entonces Claro. quise hacer intersección entre ambas pertenencias. Perfecto, lindo. Y bueno, y Daniel Tubío, que todos lo conocen. No, pero Igual ahora lo puedo aprovechar para preguntar. Y quiere. sí, que bueno. lo puede contar él Un poco, sí. Y estaría bueno. si tienen ganas. Sí, cómo no. Sobre la ponencia. Sobre la ponencia, sí, Bueno, sí, sí. yo trabajé en la ponencia sobre un tema que es como una obsesión mía desde hace muchos años en relación a que la fotografía estenopeica se considera una técnica primitiva desde muchos lugares que no la conocen demasiado. Y yo siempre digo que es una técnica contemporánea porque en realidad se ha desarrollado realmente en los últimos 20 años. A partir de, y pensaba recién en lo que vos dijiste, entre el cruce con lo digital. Es decir, cuando a partir de internet se empieza a relacionar entre sí los fotógrafos que hacían estenopeica en distintos lugares, se empieza a generar como un movimiento, una bola de nieve así, que fue creciendo. Bueno, De rebeldía, ¿no? Como de rebeldía. ¿o por no? ahí coincide bastante con el auge de la fotografía digital. Claro. Pero yo me acuerdo con Mario una vez que nos reunimos hace un montón de años para una jornada que se iba a hacer en Quilmes de fotografía estenopeica, año 2001, 2002, por ahí. ¿Cuántos éramos los que hacemos estenopeica en ese momento? Éramos 5 o 6 en todo el país, una cosa por el estilo. Y de repente eso creció y ahora, bueno, nada, es todo un movimiento que lleva a esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Tener una memoria de un congreso latinoamericano. Es como muy fuerte eso. Bueno, además pasa que en plena pandemia se empezó a dar un poco más esta cosa de los procesos alternativos. Como estaban, qué sé yo, Revelado con masa madre.
Casi. Entre hacer masa madre, empezó la cianotipia, empezaron las, ¿cómo se llama? Antiotipias, gracias. Antotipias, empezaron como a darse más fuerte. Y en este lugar también, a mí me pasó, por ejemplo, que la estenopeica, al tener este lugar que se borran un poco los bordes, de tener esta menor acutancia en la calidad de la imagen, empezó a tener algo que también pasaba en la pandemia, que este lugar donde empezaban a borrarse los bordes. No sé si les pasó a ustedes, pero hay algo que repercutió de alguna manera como los procesos alternativos en la pandemia. Empezó a darse algo más interesante ahí. Que no sé si pensaba lo que decías vos de este lugar de la resistencia, no sé si tiene que ver con la resistencia misma, porque qué sé yo, cuando aparece la digital empieza a aparecer una fotografía muy limpia, muy casi como... Siempre digo que a la fotografía digital le falta calle, le falta este borroneo, le falta este rayado. Y que la fotografía estenopeica en ese momento empieza a aparecer casi como una resistencia a ese lugar de la fotografía tan perfectita, tan limpita. Ahora también empezó a pasar eso, me da la idea, como que volvió un poco ese lugar de... Me pasa al trabajar revelando rollos, por ejemplo, que la gente piensa que la magia analógica, que me rompe las pelotas el concepto, es la fotografía mal sacada, mal reventada o sucia o todo eso, pero tiene que ver con ese de darle completamente lo contrario a sacar una fotografía con el celular, que es siempre limpia. Hay algo en la estenopeica que me parece que siempre está marcando resistencia ahí, nunca logra ser limpia del todo, nunca logra ser del todo nítida, y la pandemia, algo de eso empieza a resignificarse, creo. No sé qué parece o estoy hablando pelotudeces. No, de hecho, el representante de Perú, no me sale el nombre, hizo una ponencia, Limay, que dice la poética desde el material como producto creativo, digamos. Sí. Y Ardilla Estenopeica trabajaba justamente, digamos, de ese punto. ¿Ardilla Estenopeica es la chica de México? Perdón. No. La chica de México es que trabajaba en la familia Dinamita, el grupo Dinamita, era un grupo de chicos jovencitos, que ellos no presentaron al final, no pudieron presentar ponencia. Pero bueno, nos acompañaron en las charlas, estuvieron presentes. Sí, hicieron unas entrevistas, y lo que vos decís, no sé, te referís, vos lo que me decís de Inciles, el que vio la memoria, que hizo su trabajo con excremento de vaca. O sea, hizo todo un trabajo que tiene que ver con violación de niños, con toda una cosa religiosa y demás, pero sus prácticas en la clorotipia, ¿no es? Lo hizo con excremento de vaca. Bueno, y también eso es medio... Como que me parece que con el tiempo, tanto tiempo libre y tantas cosas, creo que se buscó hacer un poco, no digo este chico, este muchacho posiblemente se dedica a investigar y a buscar distintos materiales, pero por ahí esa necesidad de ver otras cosas porque estábamos medios... Claro, hay una explotación del material de una forma más poética. A ver esto que decías vos, en chiste esto que decíamos de la masa madre, ¿no? Que de golpe todos nos pusimos a amasar pan o todos nos pusimos a llevar algo adelante, y fue esto, decir, bueno, tengo un tiempo y no puedo salir, de golpe te encontramos que no podías salir a sacar una foto afuera. Está bien, haces una foto digital con el celular dentro de tu casa, pones luces, le pones onda, y de golpe te encontrás de nuevo con los procesos alternativos, donde quizás a veces, por un lado puede estar, algo también aparece la ponencia de Ciancio, que habla quizás de la autoría y demás, pero también hay otras personas que en vez de trabajar la autoría, laburan el proceso en sí mismo, el análisis del proceso. Y está bueno. De hecho, muchas de las ponencias hablan más en sí del proceso en sí mismo que mostrar fotos. Sí. En otro caso, inclusive. Sí, bueno, el caso de la matemática o de la física, el tema de Juan Embroño, que habla ahí de si el rayo existe, no existe, qué sé yo, una cosa física no entiendo nada, matemática tampoco, así que lo leí así, pero no. Pero sí, lo que decía Alejandro Román es eso, explicarle a los chicos que sí la matemática por ahí era, y a nosotros que presentó la ponencia o a todos, que la matemática era necesaria para hacer fotografía estenopeica. Por ahí es algo, como habías dicho vos, que le puede refutar a alguien, no sé, desconozco. Claro, que llega la imagen de otra manera, porque en ese momento se daba que también la imagen en sí misma, época de pandemia, salía a tratar de reflejar todo lo nuevo que se encontraba en la calle. De golpe te encontraba gente con toda enmascarada.
Y toda la calle vacía y rara, y de golpe la imagen, la fotografía estenopeica iba por otro lado. No iba por salir a registrar lo nuevo que iba pasando en el mundo, era por tratar de registrar otra vez el adentro, o Puede lo que ser. te iba transversando, digamos. Puede ser, puede ser. Es, Es es- así. es para releerlo y analizarla la memoria, quizás en ese sentido. A ver cómo repercutió. Así es. ¿Más cuántas fueron en total? Son una bocha los textos finales. Finalmente, ¿cuántos son? Y son 8 países. Si no me equivoco, Sí. son 36. 36. 36 trabajos. 36 Si no trabajos. me equivoco, sí. ¿De cuántos países? 8. De 8 países. Más 8 4 países. invitados, creo. Sí. Sí, más Estados Invitados Unidos, especiales. Países Bajos y Bielorrusia. Claro. Sí. ¿Esperaban tanta...? No. Y no. Porque no sé si les pasa a la mayoría de casas estenopeica, que uno piensa que son 5 gatos locos los que están haciendo estenopeica y de repente aparece... Ah, Va, en, Sí. abril aparecen todos, digamos, siempre Exacto. por un tema... en abril, claro, Es como el clima. Claro, sí, como sí, los sí. flores. Claro, pero... Sakura. De repente empezás a ver que hay una bocha de gente empezando a meterse en Es cortita la estenopeica, emoción. ya sea como hobby o como metiéndose un poco más o como un recurso más dentro de la fotografía. Y no sé si empieza a dejar de ser la hermana pobre, ¿viste? Este tema que siempre jodemos un poco que, como chiste, pero ¿quiénes son los españoles que dicen que es la fotografía pobre, no? Que me perdonen los españoles que hayan puesto ese nombre, pero un nombre de mierda para referirse bastante peyorativo. Pero me parece que empieza a tomar un lugar como un recurso más estético y empezás a darte cuenta de esto, que hay, ¿cuántos? 30 y pico personas que escribieron un texto teórico sobre estenopeica o sobre procesos alternativos. Ujú. Qué sé yo, me llama la atención. Sí. No sé si a todos les llama la atención, esperaban que fuesen más. Tal cual. Sí. Ver un libro de 300 y pico de páginas. No, y creo que también tiene que ver. No, por 450, 500. Ah, bien, claro. 450 yo la creía que versión eran digital. 50 las Sí. Claro, yo sacaba claro, yo estaba La sacando la versión cuenta porque digital, estaba sí. sacando la cuenta para poder imprimirlo por Para- los dos lados Exacto, de hojas. por lo claro. de, claro, ahí te da Claro. 500, pero Sí. si no son 450. Bueno, Y es mucho, sí. No sé qué iba a decir, me olvidé. perdón, me acordé, pero está... Mientras te pregunto, ¿no está la idea pasarlo impreso alguna vez, hacerlo versión... Y estamos pensando, son muchas páginas y el papel sale muy caro. Y hoy en día está el papel atado esto, al dólar, lo que ya sabemos. Entonces el precio cambia todos los días y nadie te puede asegurar, o sea, la compra de papel, digamos, porque es como todo un proceso, ¿no? La Y compra en de ese- papel, llevarla esto. Y en ese sentido de la edición, aprovecho de meterme ahí, pensaba dos cosas que eran dos preguntas que tenía al respecto. Una, y pensar en una versión para poder bajarla, por ejemplo, que sea pero cortable para, digamos, que sea para que quede un borde para poder coserla, por ejemplo. Por supuesto, O- eso lo pueden solicitar por mail y se enviará esto. Igual, de todas maneras, está ya socializada, digamos, Claro. comunicada la obra en su óptima versión, digamos, en imprimible. O sea, es como el PDF imprimible. Porque hay distintos, aprovechamos para decirlo. Aprovechamos y lo decimos para que lo- se enteren todos los que estén viendo Para del que otro lado. sepan, sí, porque hay versiones que sabemos que los libros digitales por lo general tienen la calidad de la web, ¿no? Por eso nosotros lo subimos y lo compartimos para que puedan tener, si bien se van a encontrar con las imágenes que no están a lo mejor con 300 dpi, porque el congreso era eso, ¿no? La cuestión era socializar los trabajos, compartir los trabajos. Inicialmente no había como una propuesta editorial desde el comienzo, ¿no? Si hubiera sido el comienzo... No, era un se deseo. hubiera- Era un deseo. Era un deseo, una apuesta, pero Ujú. no era como desde el comienzo solicitud de tanto... Bueno, pero de pronto si quieren imprimir el trabajo lo pueden hacer perfectamente porque está en esas condiciones. Por eso pesa tanto, por eso tengo que reenviar, disculpen algunas imperfecciones técnicas, pero bueno, estamos trabajando en eso, ¿sí? ¿Y vos? Perdón, no sé. ¿Vos llegaste al colectivo de Peica Yo, tiempo sí. después de que se hiciera el Me congreso? convocaron específicamente para ese trabajo, sí, estoy en el colectivo de Peica, ¿Y cómo fue conozco encontrarte a con- Mario hace años, sí. Pero está metida en la fotografía estenopeica Y también. estoy metida en la fotografía ¿Cómo fue de golpe estenopeica, encontrarte la con todo ese trabajo proceso? como artista desde lo híbrido, me gusta así, me gusta crear mundo, por ahí no me conformo ni en lo digital ni en lo estenopeico,
con una imagen dada, o sea, necesito crear otros mundos con eso, pero para mí siempre la imagen es un insumo para crear otras cosas, ¿sí? Pero bueno, me convocaron, yo soy socióloga de credenciales, que me sirve para eso, para presentarme, pero también como herramienta para justamente trabajar los proyectos sociales, ¿sí? Trabajar, canalizar con determinadas, ponerle palabras a determinadas cosas que todos los manejamos para encauzarlos en un sentido que esto crea otro sentido, ¿no? No quedarnos siempre en lo técnico, en las palabras académicas y en esto, sino llevarlo, todo esto, bajarlo al territorio, ¿no? Trabajar el territorio. Entonces cuando Mario, en un momento, qué sé yo, de nuestras discusiones creativas y fotográficas, me dice, tengo la memoria de un libro de la fotografía que yo no pude participar, bueno, por cuestiones de índole personal, ¿no? No la pasé bien en la pandemia y entonces no participé, hice otras cosas. Y entonces, y cuando me convocan, no sé, si Mario, el colectivo, esto porque soy editora de oficio, de profesión, me convocan para hacer esto, la memoria, ¿no? Como que dicen, tenemos esto, yo digo, bueno, muéstrenme a ver qué se puede hacer, a ver qué tiene, qué sé yo, y cuando recibo, si bien recibo todo, que nosotros los editores cuando vemos esto, como, ¿qué es esto, no? Pero lo miro y dije, esto es un tesoro, ¿cómo le puedo explicar? Es un insumo, es explosivo, o sea, lo que yo recibí, lo mirás y decís, es un PDF con un montón de imágenes, con un montón de textos descarrilados, no importa, la gente presenta sus trabajos, no presenta para un CONICET, un trabajo con determinado formato, etc. Pero cuando recibís ese insumo y decís, ¿qué es esto? O sea, yo me encontraba con personas que trabajan en CONICET, investigadores, matemáticos, físicos, maestra jardinera, un artista escénico, mimo, ¿no? Trabaja en mimo. O sea, digamos una pluralidad, una diversidad, una riqueza social, que yo dije, esto tiene que salir, no sabemos cómo, no importa la calidad de las imágenes, que eran de calidad de web para proyectar, etc. Eso no importa, o sea, le importa el contenido, importa la visibilidad. Y cuando hablamos de la visibilidad, todos hoy tenemos visibilidad, más o menos, todos tenemos Instagram, todos tenemos un blog y Facebook y esto. No podemos decir estamos como invisibilizados, no tengo nada, ¿no? Pero cuando hablamos de visibilidad es publicar un libro, no es lo mismo que publicar ese mismo texto, no tiene el mismo peso. Y para una tal vez maestra jardinera en un pueblito en México, en Colombia, decir que fue autora, coautora, presentó un trabajo en un libro, eso le da puntaje, o sea, es un capital simbólico. Por ahí no se traduce en un capital económico, decir, bueno, me pagaron más por eso, pero es un capital simbólico que empodera, que da poder a la gente. Además trabajaron con ISBN, con todo, digamos. Exactamente. O sea, dar todas las credenciales posibles que uno pueda presentar cuando presenta un currículum. Y para mí eso fue también poderoso. O sea, es como darle visibilidad no solamente al trabajo que presentó, que es como decís, está a la par, aparte de eso, la unificación del libro, lo que hace con sus paratextos. Y poder volver a lo analógico, de alguna forma, y poder volver de alguna forma a lo analógico, digamos, ¿no? De alguna forma, si empezamos por la imagen desde papel, que todo termine de alguna forma, aunque se lo imprima cada una en papel que se otra puede vez. imprimir o no, o cada uno puede también imprimir solamente su trabajo, digo, imprimir en el sentido, lo pueden hacer, adjuntar al currículum solamente su partecita de PDF y está hecho así para que no sea desencuajado, digamos, que no lleve otra parte de otro trabajo, digamos, darle como a cada uno, se pensó así el trabajo, el libro, que cada uno tenga como su propia sillita, ¿no? Como que cuando hablamos con Mario, con Ceci, darle a cada uno su propio espacio, que tenga su propio cubículo, su propio lugar para respirar, para estar y estar ordenado esto por los países,
y no están ordenados como si van a ver por apellidos, como por nombres, por simplemente por el orden que tal vez... En ese sentido de lo para descargar y esto, también trabajaron con la idea de Creative Commons o de copyleft, ¿no? Exactamente, sí, eso fue copyleft. Ahí corrijo que no, Por porque eso para digo, hacer... copyleft, Ay, muy ¿qué bien, es? Por muy eso, bien que Creative lo Commons o menciones. copyleft. Sí, si me pueden dar, por favor. Yo te lo que paso por acá. Preparé Acá, un acá. PowerPoint y quiero lucirlo porque Hacemos un no segundo. presento Sí. PowerPoint Por acá. muy seguido, digamos. Ahí está. Me encantaría. Cuando abro el proceso editorial, yo siempre digo, ay, cómo es un chiste que yo siempre hago cuando tengo la posibilidad de presentar un PowerPoint. Yo siempre digo, ¿cómo me gustaría así, tipo, mostrar a la gente, decir, cuánto trabajé en este libro, ¿no? El linotipo, me estoy sentada esforzándome, pero no es para presumir, me saqué esa foto cuando hice un paseo por una hermosa editorial, Ediciones Calo, muy artesanal. Entonces, bueno, me saqué esa foto solo para mí, para presumir, pero no. Por favor, siguiente. Esto es más o menos cuando pensábamos con Mario cómo sería nuestra... Es para que se asuste nada más, numerito, ¿no? Para que se asuste cómo se piensa cuando se piensa tal vez. Y lo hacemos a mano, ¿no? Es muy fácil tal vez hoy. Por supuesto, InDesign te lo hace, no le voy a mentir, lo hace automáticamente. Pero de todas maneras está todavía este oficio de hacerlo a mano para pensar las páginas, siempre pensando en el papel, en el costo del papel. Y entonces, bueno, y sigo ahí solamente para mostrarles el backstage. No voy a mostrar todo el backstage. Lana, por eso preguntaba, Sí. si por ejemplo alguien quiere imprimirlo y quiere hacer esta versión de tengo un amigo que me lo puede coser bien, Exacto. armar como libro Exacto. duro. Están los pliegos, lo tiene que solicitar, exacto. Buenísimo. Y están los pliegos para eso. Porque tengo una persona que De ¿Tenés un 30. amigo? Te íbamos a preguntar eso. Ahí ¿Tenés un amigo que no puede imprimir? Sí, Un gol. sí. Ahí va. No voy a decir su nombre, pero está acá. Pero está, un gol. Muy bien, Un gol, muy un bien. gol, un gol. Sí, están los pliegos de 32, así que de 32 páginas. Y además como tengo Tiene Creative más. Commons lo puedo hacer. Exactamente, ahí vamos a 52 estilos, eso también para presumir, para que sepan que cada párrafo en InDesign, si ustedes bien saben, es un estilo, ¿no? Es como, entonces InDesign tiene 52, es como para mí es un orgullo de la maqueta, porque está muy enriquecida, digamos, con estilo, es como... Los editores somos muy recelosos con las maquetas, entonces las armamos, las cuidamos y presumimos con cuántos estilos tiene. Bueno, ahora tiene 470 páginas. Y bueno, y a ver si me va. Ahí está. Acá llegué. Quería hablar de la diversidad, porque yo cuando recibo, bueno, trabajando con el libro, decía diversidad, heterogeneidad. Después me quedé pensando, digo, ¿es sinonimia, diversidad, heterogeneidad? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Bueno, me dirigí al chat GPT a ver qué me decía y me dice, en resumen, la diversidad se refiere a la variedad de características que existen dentro de un grupo de sistemas, mientras que la heterogeneidad se refiere a la presencia de diferencias. Bueno, de acá lo único que vamos a saber es que tiene una pluralidad y a la vez son distintos. Tienen algo en común, los une la fotografía estenopeica, pero cada uno trabajó desde su práctica, desde su territorio, atravesado por su tema, y los temas son, podríamos decir, son artistas, y no sé, yo les pondría a todos como cientistas sociales, aunque no tengan esa credencial, que se haya recibido el título, son cientistas sociales, son investigadores, o sea, cada uno nombró su práctica desde su lugar, en primera persona, en plural. En general destaco los trabajos que se han escrito en primera persona porque es como, hay que ponerle un yo a tu trabajo, es como mucha fuerza ahí descomunal de alguien que toma palabra, se la apropia y nombra su práctica con todos los pronombres que eso lleva, ¿no? Bueno, eso, quería decir la diversidad. Y acá va la licencia, sí, que vos nombraste, José, Creative Commons de copyleft. Para hacer copyleft es como decir, tiene que tener todas las condiciones para eso, para que, digamos, ser totalmente liberado. Es decir, puedo hacer
obras derivadas, puedo hacer lo que se me cante, digamos, con esta obra, pero no, esto es una restrictiva, pero dentro de las Creative Commons, ¿sí? Y... ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué pueden y qué no pueden hacer? Muy bien, muchas gracias. Yo imprimo el libro, Muchas ¿qué puedo hacer? ¿Qué gracias. no puedo hacer? No necesito ni PowerPoint, mira, para eso ya que vos me... Bueno, en primer lugar, en septiembre nuestra ley de derecho de autor va a cumplir 90 años y en 90 años no cambió en ningún momento. ¿Y eso qué significa? Que estamos en la era de Internet y la ley no cambió en ningún momento. Muy bien. Entonces eso genera conflictos y genera problemas, ¿no? Digamos esto. Voy a bajar un poco el brillo para que puedan ver lo por que están viendo supuesto. por internet. Entonces, ¿Cuándo aparece? ¿Ahí aparece ya? No. entonces, antes que nada, yo es como que armé, eso ¿No? es ¿qué se puede hacer con esta obra? Ustedes van a ver que el CCC quiere decir Creative Commons y después hay un muñequito. El muñequito se refiere a los derechos morales que tienen los autores, derechos morales, que son intransferibles y no se puede transferirlo, no se lo puede sacar a los autores. El autor de la obra automáticamente, una vez que crea su obra, es el autor para siempre, ¿sí? No se puede, digamos, negar, ni se puede vender, ni se puede renunciar. ni se puede irrenunciable, inalienable en todo. Entonces es esto, ¿no? El derecho. ¿Y esto qué hace? ¿Qué significa que cuando autor pone este signo, ¿no? Son unas señales. Cuando ponemos las señales y decimos, bueno, le pongo esa señal, camine por acá, se puede hacer esto, se puede hacer aquello, no se puede tal cosa, ¿no? Y en este caso, el muñequito señala que sí o sí hay que citar la obra. Como es inalienable, intransferible, el derecho moral del autor, por lo cual, con Internet nosotros... ¿Qué se suele pensar? Si está en Internet es porque se puede, ¿no? Es permitido, se puede. Y no hay pensamiento mágico. Si algo está materializado, significa que hay alguien detrás de esto, ¿no? Las ideas no son de nadie, las ideas, tenemos todos muchas ideas y creativas, todo eso, pero una vez que materializamos esas ideas, es una obra. Y esa obra pertenece a alguien. Y ese alguien existe y necesitamos nombrarlo, citarlo, a ese autor, ¿no? Dicho de otra manera, yo podría imprimir el texto de Ana, por ejemplo, y imprimirlo, hacer una edición propia de ese texto, todo, pero si pongo ese texto, tengo que poner que es de ella. Claro. Exactamente, de Ana. Y si lo nombrás en un congreso, tal, en el trabajo, en la fotografía, en las cárceles, y la nombrás a Ana, ¿sí? Porque Ana es autora, la referenciamos, ¿no? Y le damos lugar y reconocemos su obra y su trabajo que hizo, ¿no? La segunda señal es que dice que no se puede vender. Uno puede imprimirlo, lo puede compartir, disfrutar, salir a pasear, olvidárselo en un banquito que lo agarre otro, pero de ninguna manera se puede vender. Esa es una decisión también autoral y editorial, ¿no? Y después lo que significa las dos rayitas, que es compartir, digamos, sin obras derivadas, ¿no? Si hubiera habido un semicirculito, que a veces pasa eso en las obras, significa que se puede hacer obras derivadas, pero el autor que hace su obra derivada, es decir, obra derivada, traducción. Yo agarro el libro, si hubiera habido un semicirculito, yo agarro el libro, lo traduzco al ruso, al ucraniano, al inglés, pero sí o sí después lo tengo que compartir, mi versión, lo tengo que compartir con la misma licencia con lo que yo lo tomé, ¿no? Eso también hace que siga circulando el saber, que no se cierra, que yo lo traduje y lo empiezo a vender así como así. De alguna forma, digamos, eso se Esto puede sí. reproducir manteniendo el formato. Exactamente, todo. Es decir, no se puede hacer obras derivadas. Lo cual, digo, no,
Pero tiene que ver con esto del idioma que decías, si se traduce y demás, porque noté un detalle que la ponencia de Brasil estaba en portugués. Está en portugués. Entonces Está en es el medio idioma respetando original. también, claro, respetar el Exactamente. idioma original y que se mantenga. Se mantiene. Tranquilamente, digo, podrían haberlo presentado en castellano, porque se iba a presentar acá y fue una decisión también de la persona autoral Es una decisión representar su cultura, su idioma. exactamente, representa su cultura y su idioma en ese formato, digamos, Bien. en el idioma de su país. ¿Sí? Bien, bien. Pero bien. si tal vez para otra edición, eso no quiere decir que esto para siempre, digamos. Esto es como para esta edición, Para cada edición, se claro. hizo esto. Para otras ediciones puede cambiar. Cada autor es, digamos, dueño de elegir. A eso voy, que en el ámbito editorial está bueno seguir pensando en esto, ¿no? Todavía está como a mucha resistencia, todavía trabajamos con copyright porque es uso y costumbres, nada más eso. No es otra cosa, no es que vos decís esto me da rédito, al contrario, muchas veces va en contra de la propia editorial de haberse cerrado tanto, porque ¿qué significa todos los derechos reservados? Significa todos, significa que no se puede hacer absolutamente nada, es decir, si yo quiero, pasó por ejemplo durante la pandemia una maestra, voy a contar dos casos, una maestra para compartir con los chicos que están en pandemia, en sus casas, qué sé yo, agarró un libro infantil y lo empezó a leer, de principio a fin lo leyó, y después se la demandó, la editorial la demandó a la maestra porque leyó, significa ya comunicación y divulgación pública, y eso fue, digamos, es como decir, ¿cómo? Pero yo compartí un saber colectivo, cultural, es un bien cultural que circuló, sí, pero está penado por la ley. Y cuando hablamos de pena, no estamos hablando de un litigio personal que por ahí, resarcimiento, no. Estamos hablando de libertad de una persona, que puede ser de tantos meses a 6 años, es decir, libertad de una persona se juega en esto, en un bien cultural como un libro, ¿no? Bien. Otro caso, un autor que empezó a dar, siempre dio talleres de literatura, de escritura en su espacio, qué sé yo, y bueno, no anda de policía por los espacios, digamos, de ver cómo circulan los libros de este autor, si en fotocopia o no. Pero cuando le tocó dar talleres online, descubrió que no puede compartir, porque firmó con la editorial, firma todos los derechos reservados, no puede compartir un libro suyo que escribió él durante muchos años, le costó publicarlo y después no lo podía compartir, y le decía a sus estudiantes, a sus asistentes, que lo compren, y después cómo comprar y conseguir, y bueno, todas estas cuestiones se juegan mucho en esto. Entonces, tengamos presente, esto es nada más, disculpen que acaparé como hablando, pero esto es como muy importante porque forma parte de las decisiones editoriales. Pero estas decisiones para este libro se tomaron estas, digamos. Todas esas decisiones. Que fueron en base Que- al conjunto, digamos, de lo que fue el Congreso, la idea Exactamente. del conversatorio, la idea de divulgación, De ninguna democratización de manera la se imagen. podía vender, imagínense, como no, es un saber, ellos hicieron circular de una sus saberes y sus técnicas a modo de compartir, no es un objeto comercializable. Pero esto no significa que si en algún momento ese autor, esa autora quiera publicar su libro de su autoría y hacer otra licencia, puede hacerlo, partir Claro. porque son licencias gratuitas, no hay que pagarlas, digamos, y además son transfronterizas. Sabemos que la ley de derecho de autor es local, es Claro. decir, por eso cuando vamos a Netflix y queremos ver una película de Japón, Corea, y nos dicen, no, están en un país equivocado, y vos decís, oh, no lo puedo ver. Bueno, esta es transfronteriza, digamos, está Claro. homologada de una manera tal Claro. que se la puede aplicar a cualquier país, a cualquier objeto, digamos, no solamente para el libro, es fotografía, objetos, inventos, digamos, todo se puede licenciar y está apta para leer con la máquina, ¿no? Digamos, no es solamente para una persona reconocer, eso también habla de la accesibilidad, ¿no? Puede leerse tanto por una persona como por máquinas, ¿no? Porque lleva algoritmos Para que pueda ser para reconocible. que pueda ser por un reconocible, lector en porque lleva software. metadatos en sí, entonces circula por la web semántica, digamos,
por todo Bien. esto. O sea, ChatGPT ya lo va a reconocer, lo exacto, todo va a vincular y todo. reconocer y todo esto. Ahí está. Aprovecho, te consulto, ya que estamos en esto. No sé, ¿ibas a continuar o continuar? Voy a continuar, pero vos preguntás. No, pero pregunto, con referencia a esto, la decisión editorial ¿Cuánto que tiempo, tienen. Evita? Lo tenemos que comer La, la la peseta. decisión editorial que tienen y también ampliado a Mario, bueno, y a los que están quizás un poquito detrás. No hay muchos números, no hay muchos libros de fotografía estenopeica de Argentina en sí mismos. No estamos hablando de toda Latinoamérica, estamos hablando de Argentina en sí mismos. ¿Cuántos No son hay, los que tenemos? no ¿Cuántas hay. publicaciones Y hay? Y es muy, sí, es muy, Sai, y es que sacó problemático. El Salón del Asombro, Mario Rodríguez. Es problemático eso. Pugliari. Exacto. El de Ciancio. El de Ciancio, 4. También el chico que hizo con Sí, con la risografía. la risografía. La risografía que también presentó, claro. Tendremos, no Ay, llegamos ay. a los 10, a las No, 10 publicaciones conozco nacionales. Mario Lazo Toledo que colecciona bastantes libros de estenopeica, no sé cuántos habrá más o menos. Y más o menos 10. Más o menos 10, podríamos decir. Hasta ahora. Claro. Pero Y publicados. ninguno colectivo, digamos, siempre de autor, hasta el momento. No, vos te referís a libros técnicos. Colectivos hay. No, digo, técnicos o artísticos, pero digo siempre individuales, de autor, individuales. No algo porque así el de- colectivo. Claro. Porque el del salón, El del salón, claro, Por tenés ejemplo, razón. es colectivo. El del salón es colectivo, tenés razón. con la diferencia que se vende ese, en este caso este es gratis. Claro, pero ese es exclusivamente de pero nosotros imágenes. tenemos el orgullo de contar con el primer libro que yo conozca de fotografía estenopeica que está editado en Argentina, que es del año 39. Eso Bien. es un dato. Del 39. 1939, antes de que empiece la Segunda Guerra. Bien. Y es argentino. Es que tal vez usted se olvidó, digo, no sé si lo iba a comentar, el tema de que también la memoria va a ser parte de la biblioteca del Congreso y de la biblioteca de... Sí, por supuesto, sí. ¿De la biblioteca del Tugurio? No, Y también. porque También. No sé si de la No, biblioteca del Tugurio. es que la biblioteca de Tugurio por eso está Es rotando, lo que obligatorio. necesito es imprimirlo Exacto. y que alguien me lo después encuaderne. Que ya tengo hablado con esa persona que le dije que le imprimía 2 copias, una para que encuaderne para esa persona y otra para mí. Pero bueno, por eso te voy a pedir la versión después Muy buena, sí, por favor. encuadernable para tenerla acá. Pedímela, sí, por favor. Pero bueno, pero creo que el tema de creo que habría que hacer Yo lo otra que- charla más para hablar sobre claro. la editorial Peica, perdón, sobre yo no quiero, sí. no, te ¿De lo verdad? digo. No, Tiene razón, bueno. quiero plantear que me parece una charla que es gente, no sé si a lo mejor me interesa a mí o no me interesa a nadie más. No. Pero pensar como en la editorial, pensar los derechos editoriales, porque por ejemplo, qué sé yo, pasa los libros fotográficos. El caso que más recuerdo en este momento es el caso que le pasó a Moisés, Manuel Sancari, que le pasó con su libro, que se lo pasó a La Fábrica, la editorial, y después ella no podía volver a hacer más ediciones en su libro, No, porque La Fábrica tenía los derechos editoriales. es un Y monopolio. fue todo un tema hasta que ahora recién volvió a sacar versiones de su libro. Bueno, pero firmar un contrato no Claro. es fácil y también es los autores dejan de ser los titulares, digamos, y entonces la tutela pasa a ser la editorial y cuando se firma con una licencia cerrada, como la copyright, sí. Hay que esperar un cumplimiento de contrato y etcétera, y no se puede divulgar esas obras, no se puede, digamos, uno deja de ser prácticamente esto, ¿no? Digamos, Claro. hacerse cargo de su propio. Por eso me parece que es un tema interesante Es para muy plantearlo interesante. como Bueno, después muchas en gracias. largo. A fondo, claro. Lo En que un sí momento de- más a fondo estaría bueno. No solo, es decir, pensar en lo que propone Editorial Peica, por un lado, que tenemos que hablar un poquito de eso ahora como para finalizar, como para hablar de esta decisión en sí, lo que proponen como edición, lo que se habla del fotolibro en general, y pensar en fotolibros estenopeicos, que también es otro tema más largo, que es como esta idea de los parientes pobres que hablábamos otra vez. No sé si hay pocos libros, pero pensarlos como libros de fotografía. O sea, yo pienso como, no es el libro de fotografía estenopeica, el libro de fotografía que tiene fotografía estenopeica. Mira, José, yo creo que, porque se puede preguntar, si es válida la pregunta, si nos preguntamos, ¿hace falta hacer libros hoy, fotografía, teniendo, no sé, un Instagram y tenemos una página? Y yo creo que sí, pero es una cuestión también de no solamente poner en circulación el saber y el mostrar y el libro, porque se puede hacer libro digital, ponele, ¿no? Entonces yo ya tengo visibilidad, ya tengo un capital
simbólico, pero simplemente también pensar en las personas que no pueden acceder o no... Tiene que ver con accesibilidad. Para mí hay una parte, tal vez no la puedo desarrollar ahora totalmente así tan plenamente como me hubiera gustado, pero tiene que ver con una accesibilidad cultural, a lo mejor no tanto física, ¿no? Pero tiene que ver esto, de poner en el libro imágenes y que uno puede acceder, cuando acceda a este libro lo puede mirar en cualquier momento sin necesidad de pantalla, sin necesidad de determinadas resoluciones y ver tal como más o menos sabemos cómo es la imagen y sabemos cómo el CMYK y todo esto, bueno, se imprimió en determinadas condiciones, pero más o menos, porque tenemos pantallas distintas. Yo veo una foto y no es la misma foto que la ves vos, No, ni siempre en tu cambia, computadora, Sí, además está el cambia. fetiche de la que tiene un pantalla fetiche Tiene que ver del- con acceder a algo que Sí. más o menos se aproxime a la idea que tenía el autor. Sí, yo no sé si es porque soy un viejo de mierda o por qué, pero necesito el papel, necesito el... Perdón los arbolitos, hay que matar a un par de arbolitos, pero lo siento mucho por los No, arbolitos. pero hoy en pero- día se hace con un papel que especialmente Orgánico. se crea, Claro, reciclado, digamos, se pues, puede claro. algo más o menos ahí justificar, digo, Claro, no, claro. no se talan Pero- nuevos árboles, esa es la idea, no talar nuevos árboles, sino crear especialmente bosque para eso, para la producción de libros. Por eso preguntaba esto de sobre si este libro, si bien no está impreso, se puede imprimir, es libre de impresión en cualquier lado. Pensar en hacer una versión impresa por la cantidad de páginas y todo me parece que Claro. no, porque además el Y no, Congreso, y no en color. Claro. Olvídate que sea Ah. color. Hacerlo blanco y negro porque sale. además el tío del Sale Congreso, Claro. 106.000 pesos. ¿Cuánto? Hacerlo en color. 106.000 pesos. 106.000 pesos. De impresión. De impresión sola. Nada más. Claro. Sumale- Un dinero. Espera, tengo Sí, hagamos una vaquita y tal vez con Claro. 50 cuarto pesos, de ¿te memoria. sirve? Empezamos. Lo interesante de esto, que justamente lo que decías hace un ratito con el tema de los procesos, de los libros, es que antes lo hablábamos con Ceci. El tema es que se mixa un poquitito en el libro, en este caso en la memoria, el tema de lo técnico y la imagen. No es exclusivamente un fotolibro Claro. o un libro de fotografía, tampoco, ni un álbum, mucho menos, ni tampoco es exclusivamente un libro técnico, digamos, una memoria técnica. Claro. Hay como procesos que se defienden, las fotografías estenopédicas, los alternativos tienen esto, son procesos que se registran, que se mantienen, pero que se defienden a partir de la imagen. Claro. No todo el mundo llega a la imagen de forma autoral y a querer defenderla, quizás desde la inspiración, desde el momento iluminado, o como lo querramos llamar, del proceso de análisis o de catarsis. Es una cuestión más de un proceso. Vos te encontraste más con esa situación inicial. Sí. ¿Algún contexto, alguna de las ponencias te haya llamado más la atención, por ejemplo? ¿O alguna anécdota? No tiene por qué ser seria, podemos romper con esa cuestión. Sí, yo en ese momento estaba en el norte, así que estaba medio perdido, sin señal, sin nada. Que me Iba haya transmitiendo llamado. como podía. No, a Ah, mí lo- fuiste a una organización, pero ausente. Básicamente, sí, estaba en la otra punta del mundo Fue y... como para llamarte para organizar cosas. Que el de siempre, en esa. Como... estaba perdido, no tenía señal. Recomendadísimo. No, en general lo que estuvimos hablando y simplemente de la posibilidad de pequeñas experiencias artísticas y educativas, que también, pero no, fuera de eso me llamó mucho la atención, si la del INSIL, bueno, varios, Varios, bueno, varios. también está Urov, el chico de Estados Unidos, que es polaco y vive en Estados Unidos, que hizo todo un trabajo con la solarigrafía increíble, de cálculos, de papeles, de cosas, pero sí. Esto es En general. lo bueno del tuburio, es bien Y informal, sí, nos es manejamos así, así, pero... es así. No, igual también sucedía dos cosas. Era el hecho de que se mezcló, a nosotros se nos mezcló hoy un poco el tiempo, ayuden ustedes, porque se nos mezcló un poco el tiempo de cuando fue esto y cuando fue después físicamente, que de alguna forma leemos un contexto físico real, que fuimos al Museo de Quilmes, que estuvimos haciendo registro y hubo un desfasaje de tiempo ahí a las ponencias Pero fue virtuales. exactamente, claro, el Congreso, el Museo de Quilmes empezó el 25, 26, 27, el jueves primero fue, ¿o no?
Pasa que la memoria Yo me hago un lío. va también en paralelo con lo que pasaba. Con lo que pasaba físicamente adelante. No, con lo que pasaba en la pandemia. Claro, si podía salir, Entonces, no si podía podíamos salir. salir o Si no. no podíamos salir, no podíamos buscar un lugar para juntarnos. Si nos juntábamos, nos iban a prohibir. No teníamos hasta último momento y por eso después. Y Así eso, se levanta. y eso en varios países a la vez, porque en Sí, Chile pasó lo aparte, mismo, hicieron aparte. la Vos presencia. viniste a la apertura, se A hace la la apertura yo apertura tuve que desde, ir, desde el claro. Museo de Quilmes, claro, Claro. entonces Yo debe ser necesito 25. un orden en esto porque estoy Un contexto. perdidísimo. Sí, sí, porque están hablando desde el lugar de adentro. A ver, ¿cómo nace la idea del Congreso? Que es que, para no dar espacio, se le ocurre la idea del Congreso. Lo contamos ya eso. Por eso digo, ¿Cómo? estoy haciendo resumen. Tranquilo, estoy haciendo El resumen. público se Estoy renueva. haciendo resumen para poder ordenar este. A ver. Parte así. Después, esto parte en pandemia, estaba en previa a la pandemia con la idea del Congreso. ¿Cuándo parte la idea del Congreso? En plena pandemia. Sí. ¿Y pensaban hacerlo después de la pandemia, también virtual? No, porque era. No, era para ese momento. Era para ese momento. año. Hay una cuestión Claro. bastante... Entonces, ¿qué pasa con esto de Quilmes? ¿Qué pasa? No entiendo qué es lo de Quilmes entre medio. Lo de Quilmes se hizo la presentación física porque podíamos ir a Quilmes, Recién ahí se porque pudo salir, había claro. una especie de apertura pequeña, y entonces, bueno, como para hacer en algún lugar alguna actividad, así como se hizo también el escrache de Mario Rodríguez en su casa, con todos los cuidados, con todas las cosas, con sus fotitos, con todo eso, fue buscar también algún lugar físico, digamos, y aparte el Museo de Quilmes es muy lindo, bueno, y dio ahí la charla Claro, fue una voluntad. Gabriela. Y el cierre iba a ser en la cooperativa. y el cierre iba a ser en la No, cooperativa. y de repente se largó una tormenta increíble. Tremenda. Entonces dijimos, bueno, hagámoslo virtual. Ya sabemos cómo hacerlo virtual. No había manera No de, había manera de juntarnos. reunirse. Claro. Pero inicialmente se había, para la consulta de él, inicialmente se había iniciado todo virtual. O sea, no se tenía una esperanza de una presencialidad en un momento inicial que no se daba. Y no, porque eso De ahí se fue fue la al principio convocatoria. del 21 y se hizo en noviembre. Claro, tal cual. Entonces tal cual, fue tal todo cual. eso. Bueno, acá me están pidiendo que agradezca, No, pará, así que ¿y quiero por qué que se hizo en No, noviembre? creo que Ah, sí, son No los... hagas caso. ¿Por qué se hizo en noviembre? ¿Te acordás? Y yo voy a traer unas cositas más acá al frente ahora, pero sigan. Bueno, Agradezcan primero y yo voy a traer una cosita más acá. No, yo porque creo cerrar, es pero el quiero cerrar bien, nacimiento. no con la- A ver, Juan, la que nos estamos Igual dando. todavía no sé. ¿Qué era el 25, el 28 del cumpleaños de Carlos Jurado? Ahí va. está. No Esa mucho. fue Juan que propuso Tal cual. la fecha esa para que hubiera alguien ¿Quieren orientar un poquito? latinoamericano. Porque tenemos invitados. ¿Quién es Carlos Jurado? ¿Quieren orientar un poquitito? Contá vos. No, cuéntenlo ustedes que son los... Bueno, listo. Lean la memoria y ahí lo quieren dejar esa. Bueno, No, mi no. pregunta es, si es el primer congreso, ¿y? ¿Qué? Va a haber Después, segundo. Claro, el primero, ¿y? Va a haber Es como la segundo. fotografía estenopeca, abrió una vez, no sabe cuándo va a volver a destapar. Puede De ser. acá puede ser un año, de acá puede no No, surgir. este año se Es hace como- la segunda bienal del Congreso Se va a encargar de Vieta. Latinoamericano. Es Vieta. Se va a encargar de- Vieta y Oficialmente. José van a ser los encargados. No pregunté, si dice Sí. primero, Sí, de hecho se retoma el nombre de Bienal por dos razones. Una razón social, para poner, digamos, la fotografía estenopeica, eso que decía tu bio, esto, en un lugar de no fotografía pobre, sino como a la par del arte bienal que se hace cada 2 años. Y sí, Cada 2 años, en Latinoamérica o en Venecia, ¿no? Entonces se va a llamar esto la... Ay, podríamos y ahora ir a la Venecia. segunda, por ahora va a ser virtual Es como- la segunda bienal de fotografía estenopeica latinoamericana, a la cual por supuesto vamos a invitar los países invitados de europeos y eso, y Estados Unidos, Norteamérica, Canadá, pero va a ser latinoamericana y va a ser la bienal. Esa es la Oye, idea. ¿no debería ser la primer bienal? Eh, Porque si el congreso fue en el 21, 2 años el reemplazamos, 23. hacemos una especie de sinonimia, No, como sinonimia no pregunto. existe, Como entonces vos- nos hacemos... Como vos sabés, por eso digo, no sería bienal, sería la primera. Sí, pero ya hicimos, es como para no perderle rastro para mí. Al Congreso. Porque ya tenemos una trayectoria, no es como que de la primera hacemos otra vez primera y todos los otros años. Bueno. No, es... la idea es sacar una segunda. tenemos una segunda trayectoria y edición va a ahora. ser exactamente, va a haber Claro, un segundo encuentro. Un segundo encuentro, los invitamos a presentar los trabajos, las invitamos a presentar los trabajos, por supuesto, y para hacer por otro libro, por otras experiencias de estas.
porque son enriquecedoras, realmente enriquecedoras para conocer qué hacemos. Antes de cerrar, yo iba a hacer un pedido de palabras. Vamos a hacer un pedido. Se durmió en la casa, esto como que Traerlo. dura 5 horas más o menos. En el fondo. ¿Ah? 2 minutos para Hay hambre, hay gente que se ¿Cómo? está viendo. Hay 25 presentaciones. Vamos a leer ahora todo Bueno, el texto. llegó el momento de los agradecimientos. Yo Claro. necesito, a ver, necesito. Hacemos. No ordenen Aviso nada. algo, perdón. El que modera soy yo. Tengo que poner el horno. El que modera soy yo. Tiene el horno. Acá empezamos Tengo que poner el acá esto es horno. dictadura. Ahora, ¿alguna pregunta de gente por allá? Ah, ¿Quieren muy bien. hablar algo, decir alguna opinión, reclamar algo? Una crítica. Una Crítica, consideración. pedir dinero respecto de algo, nada, ¿no? No. Bueno, eso por un Dinero lado. está complicado. ¿Ah? Dinero está complicado, pero sí. Bueno, a lo mejor quieren Bueno, vender puedo el libro. agradecer, Ahora porque puede- tenemos que agradecer como el mundo de PEICA y los componentes del Congreso y demás, los que estamos y los que no están presentes, al Tugurio, que es el responsable de este señor, que nos ofreció este espacio Sí, para gracias. poder charlar Sí. del Congreso y de especialmente de tener al fin el libro hecho, por fin. Bueno, y nada más. Bueno, y a ustedes, por supuesto, que vinieron. A la gente que vino, sí, la gente que está bien. Hay gente en virtual, de hecho, hay, Ah, hay gente que viene en virtual, sí, sí. No, No se le agradece. Acá ¿Quieren me- saber los nombres de lo que son? Tienen que leer la acá me memoria. pidieron, acá me aconsejaron. Tienen que leer la memoria. Participaron 30 mujeres y 36 varones. Así es. Digo, entonces es importante Bien. también. Perdón, Tal de cual. for- de No, está formación. perfecto. Casi, Por casi deformación. ecuánime, sí, sí. Sí, Igual sí, que sí, cuando- tal cual, tal es cual. importante Tal cual. decirlo, Sí. nombrarlo. Todo lo que se nombre existe. Y No que nos no fue por olvidemos. una selección, digamos, fue por una convocatoria. Por que una cayeron convocatoria todos los que se espontánea. convocaron. Exacto. Exactamente. De hecho, la coordinación No de se rechazó la. a nadie. Exactamente, por eso no hubo una selección. A Fue diferencia de otros espacios o salones, ¿no? En este caso no se rechazó No. nada. Nada. No. Es inclusivo. Es inclusivo, Plenamente totalmente. inclusivo, por supuesto. Totalmente. Y accesible. Bueno, Bien, gracias a todos, gracias por estar acá. Gracias a vos, José, Eh, por el espacio. De nada. Y la tarjeta, camaradas. El espacio está, bueno, todas esas cosas que a mí me da un poco de vergüenza tirar los chivos de cosas. No. Pero bueno, quien quiera venir puede venir. El libro espero está impreso acá, lo voy a imprimir y voy a pasarle a esta persona que me prometió Hiciste. hacerlo Sí, mirá el nombre, no de más Sí, sí, sí. sorpresa. Es que voy a insistir en que esa persona me Qué lo tenga malo en un la cámara, tiempo- qué malo, en un tiempo breve, va a estar impreso Ah. y hecho acá como libro para que se bueno. pueda manosear. No es tan fácil. No defiendas a la persona en cuestión. No, ya sabemos que hay intereses personales al respecto, pero a la persona Pero da en mucho cuestión trabajo le toca- encuadernar. ¿Vos encuadernaste? Sí. Bueno, mentiroso. Es mucho trabajo y hay que hacerlo Bueno, bien. lo mando a anillar, no sé. No, anillado es horrible. Con memoria. Bueno. Ah, bueno, entonces si no es anillado, acaba de decir que hago Igual- eso, entonces ya se Pero dale tiempo. Igual yo creo que Quiero sí. cerrar. ¿Cerremos? Cerremos. Muchas gracias. A ti. Va a estar una versión impresa acá para quien quiera poder venir a verla. Pueden bajarla o pueden contactarse con Lana o pueden escribir a Ediciones Peica. Va a haber más ediciones de Peica probablemente en un futuro. Prometo una charla sobre ediciones de Peica y sobre empezar a pensar el fotolibro como objeto, como análisis. De hecho, Exacto. también hay una persona acá que está en una licenciatura de fotolibros, así que podemos presentar una charla al respecto en un momento X más adelante. Muchas gracias a todos por venir y cerramos acá. Gracias a ustedes. Gracias.